Si tocan a una, respondemos todas. Sin mujeres no hay revolución. Decidir sobre mi cuerpo guía mi libertad. Encontramos nuestra voz cuando cuestionamos nuestra cotidianidad. Juntas, podcast de historias y reflexiones sobre nuestra cotidianidad. Este es un espacio que hemos querido tejer tres mujeres antipensantes, tres mujeres diversas que se indagan sobre su caminar en la cotidianidad. Estamos en este espacio con Kiara desde Bogotá y Ángela desde Medellín. Hola Diani, ¿cómo estás? Diani, ¿qué tal? Saludos. Y yo estoy en la ciudad de Ibagué, me llamo Diana Leal. Hoy queremos hablar de nuestros cuerpos en cuarentena. Llevamos casi 2 meses en aislamiento preventivo obligatorio. A todos nos han limitado la movilidad o por el contrario nos la han arrebatado. Aunque todos estamos en confinamiento, sabemos que esta sociedad es una sociedad patriarcal y que existe un control social sobre el cuerpo de las mujeres. Queremos indagarnos a través de este podcast si aún en cuarentena esas exigencias se mantienen o se han diluido. Durante la cuarentena hemos visto todo tipo de publicidad. Hemos visto memes, videos que te están diciendo que debes cuidar tu cuerpo durante la cuarentena. Incluso aparecen rutinas y hasta recetas culinarias en la internet. Nos preguntamos si detrás de esos mensajes existe una exigencia sobre el cuerpo de las mujeres. Para empezar esta conversación, quisiera compartirles el siguiente audio. Juntas, podcast de historias y reflexiones sobre nuestra cotidianidad. Bueno, no, escuchando un poquito a esta mujer, creo que finalmente es una exigencia que siempre está sobre el cuerpo de las mujeres, es decir, hay un mandato social que nos dice cómo debemos vernos y además cómo debemos aparecer. Parece que no basta con que estemos, digamos, encerradas en nuestras casas para estar tranquilas sobre cómo nos vemos, sino que hay unas exigencias sobre cómo debemos aparecer en el público. Sigue habiendo un control social sobre nuestros cuerpos y, bueno, pues cómo debemos lucir y aparecer. Estoy de acuerdo con Ángela. Siempre ha existido ese control sobre nuestras apariencias y nuestras emociones. Y esto me hace recordar mucho lo que se cuestionaba o mencionaba Susan Brown Miller, que es una periodista y activista feminista, en un documental en Netflix. Ella se preguntaba por qué sonreíamos tanto, por qué queremos vernos siempre atractivas, como si la ira fuera antifemenina. Y yo creo que debemos cuestionarnos eso, debemos hacer ese ejercicio de reconocer nuestras emociones y de cuestionarnos si en realidad estamos alegres, estamos tristes, tenemos rabia. Al contrario de lo que dice Bárbara Regil, yo diría no tanto que nadie nos quite la sonrisa, sino que nadie nos quite la libertad de sentir y expresarnos. Somos armonía y caos al tiempo. Sonreír para quién, vernos atractivos para quién, mostrar ese cuerpo para quién. Estamos inundados de memes, de fotografías. En Instagram está todo este tema de voy a estar gorda post pandemia o después de que salga de mi casa va a salir rodando. Cosas que no parecen, pero en realidad refuerzan como ese control y ese estereotipo de cómo la mujer debe aparecer. Y yo creo que ahí hay una cosa que tú dices, Kiara, que es muy importante y es esa presión que las mujeres estamos viviendo, incluso en el confinamiento. Es decir, es increíble que estando incluso encerradas, nuestros familiares, la televisión, la radio nos esté todo el tiempo diciendo qué debemos hacer y qué no debemos hacer con nuestros cuerpos. Y a mí me asalta un poco la duda sobre si todas esas exigencias no pertenecen digamos, a los estereotipos, ¿sí?, estéticos que socialmente nos han impuesto, pero también frente a la gordofobia, y es ninguna de nosotras puede salir gorda después de la cuarentena, ojo.
tenemos que estar De acuerdo. regias, tenemos que estar regias, ninguna puede comer de más, ninguna puede, ¿no? Hay que cuidar nuestro cuerpo. Y entonces ahí, no sé, creo que hay una delgada línea entre el autocuidado y los estereotipos, porque sí es importante cuidarnos en nuestra salud mental, es importante cuidarnos en nuestra salud física, sobre todo porque pues estamos muy quietas, ¿no? Estamos muy quietas en esta cuarentena y sí es importante que el cuerpo se mueva para que no se generen enfermedades, pero hay que cuidarnos porque queremos estar bien, no porque la sociedad nos está imponiendo cómo es que debemos ser. Tenemos que cuidarnos porque queremos estar bien con nosotras mismas y queremos mantenernos vivas. También hay una idea, que no sé si ustedes que han pensado, que han observado, pero también hay una idea que ronda mucho acerca de cómo estarán tomando las decisiones las mujeres sobre su cuerpo en medio del confinamiento. Por ejemplo, frente a la menstruación, frente al ciclo menstrual, frente al aborto. ¿Qué creen ustedes, chicas? Bueno, no, yo creo que a mí me inquieta un poco pensar que siempre la decisión sobre nuestros cuerpos la está tomando alguien más. Pues parece que fuera una decisión que no nos correspondiera a nosotras que vivimos este cuerpo y que sentimos este cuerpo todos los días. Entonces, por ejemplo, hablar sobre el aborto en tiempos de pandemia, pues el aborto de por sí ya tiene históricamente un estigma, conlleva históricamente ese estigma y ahorita pues digamos que ha sido una situación en crisis, se agudiza el estigma y se reducen también las pocas opciones de atención que hay sobre él. Entonces, digamos que aunque se ha intentado garantizar ese derecho a interrumpir el embarazo bajo las causales reconocidas por la Corte, que también hay una resolución que se adopta justamente para que no se suspendan estas prestaciones de servicios de salud, pues finalmente creo que siguen habiendo muchas barreras. Pues no se atiende como prioritario, pues aquí como que la crisis, y bueno, aún en tiempos por fuera de esta crisis de emergencia sanitaria, pues nunca ha sido prioritario. Se dilata la atención, se incumplen unos términos legales para dar respuestas a solicitudes, y también me preocupa mucho pensar, por ejemplo, como qué pasa con estas mujeres que se encuentran en cuarentena con parejas o familiares que no están de acuerdo con el aborto. Entonces, que también se pone en riesgo justamente la vida de ellas en esas circunstancias y no pueden ir a buscar sus redes de apoyo, pues porque hay una restricción y hay un distanciamiento físico que hay que respetar. Entonces, bueno, creo que existe mayor riesgo. De acuerdo. Aparte de la estética, que es definitivamente siempre ha sido un control sobre la apariencia, sobre cómo debemos sonreír o, bueno, todo este tema, también está el control sobre el cuerpo mismo. Y lo que mencionaba Ángela es como súper vital, que en esta cuarentena se ha recrudecido toda aquella ausencia del Estado en los derechos de la mujer sobre decidir sobre su cuerpo. Se ha visibilizado la relevancia de los colectivos feministas para subsanar un poco todo aquello que todo aquello ausente porque el Estado no nos cuida. Entonces vemos cómo colectivos feministas están tratando de difundir información de cómo autogestionar un aborto en casa, por ejemplo, cómo adquirir productos de higiene, porque también ese es otro tema, no todos tenemos ese privilegio de tener toalla higiénica, tampones, copas, y aparte la movilidad social entre nosotras, unirnos, es la que de pronto nos hace subsanar todas esas cosas que no podemos hacer cotidianamente. Entonces, por ejemplo, también el tema de los anticonceptivos, también imagino lo mismo de Ángela, si yo quiero interrumpir mi embarazo y tengo una pareja que no está de acuerdo con el aborto, ¿a qué institución puedo acceder para mediar esto? Entonces ahí se ve también un poco la ausencia y que estamos limitadas para poder decidir sobre nuestros cuerpos. Yo creo que lo que ustedes han planteado podría cerrarse diciendo que efectivamente sí existe un control social sobre el cuerpo de las mujeres en la cuarentena y que muchas mujeres no encuentran tal vez o no tienen las herramientas incluso para identificar que eso pasa. Porque también está el hecho de no ser conscientes de que existe ese control social, porque ese control social está mediado por las relaciones sociales que tenemos con los otros. Entonces, ustedes han planteado algo que a mí me parece que es fundamental y es cuáles son esas redes de apoyo que tienen las mujeres para poder, digamos, identificar que son violentadas desde sus cuerpos, porque realmente no se sabe muy bien ni las líneas de atención. Hay muchas líneas a nivel nacional, pero muchas de esas líneas no están funcionando, ¿sí? Hay mujeres que han denunciado. No les llegan a todos. O no les llegan a todas.
y pues cuáles son, por ejemplo, frente a los métodos de la salud sexual y reproductiva, pues muchas mujeres no tienen el acceso real, ¿sí?, a esos métodos o a métodos alternativos, porque si no tienen trabajo, ¿cómo estarán pagando en este momento? ¿Cómo estarán pagando las toallas higiénicas? ¿Cómo estarán pagando el servicio de salud incluso? Sí, mucha gente no tiene ni para pagar la EPS. Entonces, hay un tema allí que creo que es muy importante tocarlo y es el tema del autocuidado. Sí, en últimas hay un ejercicio allí que es cada una de nosotras debe autocuidarse y debe intentar buscar o redes de mujeres que les ayuden o mujeres cercanas a ellas que puedan crear como esos vínculos para el autocuidado que van más allá de la medicina tradicional, ¿cierto? Que están de pronto ancladas en la medicina ancestral, pero también frente al autocuidado de la alimentación, ¿sí? Pues hay muchas cosas que se podrían hacer. Lo que pasa es que no todas las mujeres tenemos acceso a ello. Para seguir avanzando en este tema, quisiéramos como pensarnos la siguiente pregunta y es, esto que estamos diciendo nos lleva sin duda a pensar, ¿será que todas las mujeres están pasando por lo mismo? ¿Será que todas estamos viviendo lo mismo en nuestras cuerpos en cuarentena? Para ello hemos querido invitar a varias mujeres del mundo, quienes desde distintas latitudes nos han querido contar su historia. Vamos a escuchar. Mi nombre es Claudia Santana, tengo 29 años de edad y vivo en la ciudad de Ámsterdam, en Países Bajos. Vivo con mi pareja, es un hombre de Colombia y quiero compartirles un poco sobre mi experiencia en aislamiento social. Bueno, hay un montón de cosas que me han hecho reflexionar sobre mi privilegio y cuestiones de interseccionalidad conforme a mi feminismo. Es la posibilidad de decidir si me arreglo o si no me arreglo, la ropa que he visto, cómo me maquillo, cómo cargo el pelo, que son cosas que hago o dejo de hacer conforme me siento y no necesariamente conforme lo espera la sociedad. Trabajo mucho con videollamadas, por lo que tengo una presión tal vez, pero es una presión que viene de mi propia cultura latinoamericana y no necesariamente de una cultura holandesa, pues aquí las mujeres no se espera que se maquillen, que se peinen o que se vistan de cierta manera para realizar sus labores profesionales. Y ha sido muy chévere darme cuenta que en realidad esa decisión está en mí. Una de las cosas que hablaba con una amiga mía es la decisión de utilizar un sostén, que en realidad fue en este periodo de aislamiento social que me di cuenta que no es necesario, que en realidad si llevo sostén siempre ha sido para no incomodar a otras personas, sino necesariamente porque sea algo que me beneficie o me haga sentir bien a mí misma. Los saludo desde Bogotá, tengo 42 años y trabajo como gerente de una empresa sueca en Colombia en el sector aeroespacial. Creo que para cualquier persona es difícil enfrentar las restricciones de un aislamiento obligatorio. En mi caso en particular, he sobrellevado este periodo viviendo sola con mi perrito. Estar sola sintiéndome cómoda y tranquila conmigo misma me ha dado el espacio de hacer cosas que había dejado atrás por falta de tiempo. Siempre había una cita, siempre había una cena. Entonces ahora puedo leer, puedo pintar, puedo hacer cosas. Hola a todas y a todos, me presento, soy Mar, soy ilustradora, me dedico principalmente al tatuaje hanpok y les converso desde Viña del Mar, en Chile. Yo vivo sola. Aunque tengo a mi hermana como vecina, entonces desde ahí nos hemos acompañado harto igual, pero en el día a día intento tomármelo como eso, ¿no? Un día a la vez, intento ejercitarme, comer bien, seguir practicando mi oficio y buscando nuevas maneras. Creo que este momento nos pide harto de eso, de la posibilidad de creer e imaginar un mundo o un lugar donde habitar que sea mejor, que sea distinto a lo que hemos estado haciendo. Es un día a la vez, ¿no? Como que hay días donde es más difícil sortear la situación que estamos viviendo y hay otros que está la esperanza más a flote. Y intento quedarme con esta dicotomía porque hay que cuestionárnoslo. Mi nombre es Andrea Cerquera Valencia.
tengo 37 años, vivo en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, en Colombia. Trabajo hace 3 años y medio en la institución educativa técnica comercial Caldas. Viajo todos los días en mi jornada laboral y desde el 15 de marzo me encuentro en confinamiento, inicialmente voluntario y luego obligatorio por decreto nacional. Dentro del espacio que compartimos, siempre tenemos jornadas de trabajo largas en las que nos distanciamos los unos de los otros. Sin embargo, pues ahora estamos más de un mes ya viviendo juntos todo el tiempo y eso ha hecho que en algunas oportunidades pues sea un poco sofocante y se pierda, digamos, el espacio individual. También hemos disfrutado de esta compañía y hemos hecho lo posible por hacer de esta cuarentena un espacio de reflexión y un espacio de aprendizaje. Bueno, no, escuchando a esas mujeres que además, pues como que comparten sus historias y sus experiencias, me resuena mucho como lo que dice Claudia. Claudia habla incluso pues como cómo ha tenido la posibilidad de sentir su cuerpo diferente, de sentir, por ejemplo, que no debe llevar sostén. Y es que sin duda también este tiempo de confinamiento nos ha permitido un espacio para reflexionar sobre el cuerpo. Sin duda, pues como ese afán también de, pues porque hay unos mandatos sociales, o sea, porque hay un estereotipo social que nos dice cómo debemos vernos. Entonces, muchas mujeres pues deciden vestirse de cierta manera justamente para agradar, para no incomodar, como para que no esté la crítica, porque además en el espacio público, cuando estamos en el espacio público, pues de quién es nuestro cuerpo también. Parece que nosotras nos vistiéramos de una u otra manera o que la gente creyera que nos vestimos de una u otra manera para agradarle a alguien. Y bueno, creo que esto permite una reconexión. Yo, por ejemplo, me pregunto mucho sobre si en casa tal vez no estaremos usando un poco de ropa más holgada, más tranquila, más amable y gentil también como con nuestra corporalidad que nos permita el tema de trabajar, de movernos, o sea, como está bien, obviamente a veces nos arreglamos, queremos vernos bien para nosotras, pero también ha sido un espacio para reflexionar como con amorcito también sobre nuestro cuerpo y sobre lo que necesita que tengamos y cómo nos vemos. Finalmente es nuestra naturaleza como mujeres. Sí, yo también pienso en eso que una de ellas decía, que era, creo que es Lore, que aún planteaba un poco acerca de cómo se resignificaba la cuarentena. Yo también estoy de acuerdo contigo. Pero a mí me llama la atención mucho es aquellas mujeres que están viviendo con otras personas 24/7 en su casa. Y eso, por ejemplo, la historia de Andrea me genera que es su mamá, ¿cierto? Una mujer que tiene que, digamos, discutirse el espacio individual dentro de un espacio colectivo en una casa. Entonces ella está como en esa, ¿no? Como, ¿cómo hago para organizarlos a todos de tal manera que todos tengan su espacio, pero también podamos compartir? Y entonces ella muestra como esa tensión cuando habla, muestra la tensión entre hombres, estamos todos acá metidos en esta casa, pero también hemos tenido espacios individuales, pero también hemos tenido espacios para compartir y para resignificar lo que es la familia. Claro, sí. Es como no atravesar esa línea también que hay entre generar un espacio y pues no perderse también ese espacio individual. No perderse mantener. Sí, de acuerdo. De hecho, chicas, a mí me parece muy, muy interesante, muy bacán poder escuchar reflexiones de mujeres, de cómo se han sentido. Yo creo que este ejercicio, independientemente del privilegio o no todas las podemos hacer. O sea, en el sentido que, listo, hay personas, o sea, estamos en una incertidumbre en que hay cosas más, entre comillas, más importantes que pensar, cómo voy a pagar tal cosa, cómo voy a poder convivir con tal persona, es cierto, pero también yo puedo estar desde el privilegio y sentirme tan cómoda que ni siquiera tener un espacio para ese cuestionamiento y reflexión como mujer. Entonces el hecho de que
todas estas chicas nos hayan acompañado con sus testimonios de cómo se han sentido en esta cuarentena. Me parece un ejercicio muy interesante que puede aportar mucho al diálogo entre nosotras. Rescato mucho lo que dice Mar, nos habla de Viña del Mar, Chile, y me parece que su proceso como mujer va muy ligado a su reconocimiento de sus emociones y de su cuerpo. Le da mucha importancia y es muy consciente, se nota que sabe que hay días difíciles y hay días que son un poco más amables y que aún así los acepta y elige la esperanza. No está en esa positividad tóxica de siempre estar positivo, siempre estar sonriendo, siempre... Sí, es bueno ver el lado amable de las cosas, pero también es importante reconocer de que a pesar de que lo pasemos mal, vamos a sobrevivir y vamos a, como ser humano, crear estrategias y tácticas para poder sobrellevar un tiempo tan difícil y muy nuevo para todos. Y también, Clau, me parece el tema de la decisión del sostén. No usar sostén es una decisión súper radical. Yo, aunque no parezca, yo lo intenté en Santa Marta y no lo logré. O sea, no me sentí segura. Yo lo intento. A mí me pesan mucho, así que no lo hago. Yo lo intenté en Santa Marta en mi época universitaria. Mis senos son pequeños y siempre cantaba como libre, como un ave que salió de su prisión y puede así volar. Pero lo intenté, pero no pude. No pude. Y el tema de acoso en la calle es súper fuerte, entonces estoy de acuerdo con Clau. Uno siempre usa sostén, o la mayoría de las veces los usa para no sentirse incómodo a otros o no sentirse incómodo a uno mismo por sentirse observado. Chicas, sí, hay algo que particularmente a mí también me ha venido pues como preocupando un poco cuando Kia menciona ese caso también del acoso, y es pensar, por ejemplo, que en confinamiento le hemos dado obviamente mucho poder al Estado de generar ciertas restricciones pues con la finalidad de cuidar nuestra salud, pero el Estado muchas veces no ha generado espacios seguros para las mujeres en las calles. Entonces siento que esto también se puede convertir en una excusa para volvernos a traer a la casa. Como bueno, no, ustedes deben cuidarse, entonces se deben quedar en su casa y el Estado no va a hacer mucho por generar espacios seguros en las calles, que son absolutamente un riesgo para nosotras y para nuestros cuerpos. Eso es algo que me ha venido cuestionando mucho, como hasta dónde vamos a conceder entonces que el Estado genere unas restricciones cuando todo esto vaya pasando transitoriamente. Qué poderoso lo que acabas de decir. Yo las veces que he salido a mercar he sido acosada por taxistas y por motociclistas, o sea, domiciliarios, todas las veces que he salido. Y es increíble como en época de crisis aún todavía, y de hecho creo que el acoso ni siquiera va solamente a la calle, también se ha pasado al tema virtual. O sea, es increíble. Y frente a ese control, a mí también me llama la atención por estos días esa idea de quédate en casa tan incluida que se está interiorizando tanto en la gente, que si tú llegas a salir a la calle, la gente te señala, ¿sí? Si no llegas a salir en el pico y cédula, o si te ven por la calle, o si subes una foto mirando al horizonte en la calle, la gente digamos que hay un control social sobre que tú no tienes que salir de tu casa. Entonces, ahí hay un llamado a entender que detrás de eso hay un dispositivo mundial de control social sobre el cuerpo, sobre nuestros cuerpos en cuarentena. Y por esa razón queremos que la libertad sea nuestra bandera. Queremos que sean nuestros cuerpos libres. Por eso la convocamos, porque nos ha sido arrebatada durante mucho tiempo. Así que, para terminar, queremos compartir con ustedes una estrofa de una canción que se llama Mi Libertad, de Monsieur Periné, porque todas debemos tener la libertad sobre nuestras cuerpos, debemos tener la libertad de poder vivir, libertad de poder sentir y poder expresar nuestras emociones. Yo soy una aventurera, una madrugada en soledad, soy una guitarra que canta al viento, una cordillera que llega al mar, por mis venas corre fuego, mis ojos brillan en la oscuridad, y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Y mi voz hambrienta no tiene miedo de cantar por siempre mi libertad. Cultivaré mi mente para no olvidar. No dejaré mi presente en manos de otra voluntad. Iré hacia el frente sin mirar atrás, respirando, respirando,
respirando, respirando, mi libertad. Este es el primer episodio de la primera temporada Mujeres y Cuarentena de Juntas. Agradecemos a Esteban Duque por la musicalización y a Deome Acosta por la asesoría y sumarse a esta apuesta colectiva feminista. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Juntas, podcast de historias y reflexiones sobre nuestra cotidianidad.